Una educadora prejuiciada y discriminatoria en una sala llena de conflictos. Pero hay una sorpresa que nadie anticipó, y está a punto de revelar años de sesgo oculto. ¿Estás listo para descubrir la verdad escondida dentro de las paredes del aula? ¿Qué harías si te das cuenta de que el sesgo ha estado en juego todo este tiempo? Comenta abajo tus pensamientos antes de que profundicemos. Prepárate para una historia que te hará reconsiderar lo que realmente sucede detrás de las puertas de un aula. La campana sonó, indicando el comienzo de un nuevo día en Westfield High. La señorita Roberts se posicionó al frente de su clase de inglés, sus ojos agudos escaneando a los estudiantes mientras se acomodaban en sus asientos. La atmósfera estaba cargada de incomodidad, una tensión recurrente que acompañaba constantemente sus clases. La palabra mágica de hoy es resiliencia. Escríbela en los comentarios para participar en nuestro concurso y ganar premios exclusivos. Además, por cada comentario recibido, contribuiremos a proporcionar recursos educativos a comunidades desfavorecidas. Justo cuando los últimos rezagados entraron, una cara nueva apareció en la puerta. Jasmine King entró en la sala, su mochila colgada de un hombro. Las miradas de los otros estudiantes la seguían, algunos intrigados, otros cautelosos. Los labios de la señorita Roberts se presionaron en una línea estrecha mientras observaba a Jasmine acercarse a un escritorio vacío. «Oh, qué encantadora», comentó la señorita Roberts, su voz impregnada de una dulzura insincera. «Parece que tenemos un nuevo miembro en nuestra clase. Realmente espero que puedas manejar nuestro exigente plan de estudios». Su énfasis en exigente indicaba claramente su escepticismo. Jasmine mantuvo su mirada firme, pero permaneció en silencio. Cuando la señorita Roberts se volvió hacia la pizarra nuevamente, el ambiente en el aula cambió, una tempestad formándose justo debajo de la superficie. La atmósfera en el aula era intensa. ¿Qué ocurre cuando el sesgo de un maestro se encuentra con la resiliencia sutil de un estudiante? Pero, ¿qué harías tú en su situación? ¿Desafiarías a la autoridad o te quedarías callado para evitar el conflicto? Comparte tu postura en los comentarios. La decisión que Jasmine debe tomar podría cambiarlo todo. La señorita Roberts aclaró su garganta, estrechando los ojos mientras se centraban en Jasmine. Hoy examinaremos los temas de poder y opresión en Matar a un ruiseñor. ¿Quién quiere empezar? Escaneó la sala, ignorando intencionadamente la mano de Jasmine levantada en el aire. Después de hablar con unos pocos estudiantes más, la señorita Roberts finalmente reconoció a Jasmine con una breve sonrisa, con los labios juntos. Sí, señorita King. Si te cautivan las historias que arrojan luz sobre verdades pasadas por alto, no olvides suscribirte y tocar el icono de la campana. Únete a nuestra comunidad donde las voces importan y nunca te pierdas nuestras historias transformadoras. ¿Tienes algo que añadir? Jasmine se sentó erguida, hablando con confianza. Creo que la novela ilustra el impacto del racismo sistémico. ¿Racismo sistémico?, interrumpió la señorita Roberts, su tono teñido de sarcasmo. Querida, parece que estás mezclando esta obra clásica estadounidense con problemas políticos actuales. Una atmósfera de tensión se extendió por el aula. Algunos estudiantes se movían inquietos en sus sillas, mientras que otros sonreían, esperando el conflicto que se desarrollaba ante ellos. Jasmine inhaló profundamente, sus dedos agarrando el borde de su escritorio.
Con todo respeto, señorita Roberts, la injusticia racial retratada en el libro ilustra... Eso es suficiente, volvió a interrumpirla la señorita Roberts, gesticulando de manera despectiva. Quizás deberías concentrarte en comprender el texto tal y como se presenta, en lugar de imponer tus propias opiniones. La atmósfera en la sala se volvió pesada de tensión. La mandíbula de Jasmine se tensó. Su mirada fija en la cara de la señorita Roberts. Permaneció callada, pero su lenguaje corporal transmitía mucho. Una rebelión tácita que parecía perturbar aún más a la maestra. La señorita Roberts se volvió hacia la pizarra nuevamente, su marcador haciendo un sonido chirriante mientras escribía. Ahora hablemos sobre los verdaderos temas que el autor pretendía transmitir. Esta inquebrantable resolución nos lleva a cuestionar: ¿cuándo es más dañina la conformidad que la resistencia? Vamos a debatirlo. ¿Debe siempre seguirse la autoridad o hay derecho a disentir? ¿Alguien podría explicar el significado detrás del ruiseñor? A lo largo de la lección, la señorita Roberts ignoró deliberadamente los esfuerzos de Jasmine por participar. Cada vez que Jasmine levantaba la mano, la mirada de la maestra pasaba por encima de ella, como si no pudiera verla. La implicación era inconfundible. La voz de Jasmine no era deseada en este aula. Otros estudiantes comenzaron a prestarle atención. Algunos compartieron miradas ansiosas, su inquietud aumentando con cada minuto que pasaba. Otros, por otro lado, parecían prosperar ante las acciones de la maestra, lanzando sonrisas de lado hacia Jasmine. La irritación de Jasmine era clara en sus hombros tensos y la constricción alrededor de sus ojos, pero se mantenía en calma, su bolígrafo deslizándose constantemente sobre su cuaderno mientras tomaba notas cuidadosamente. Era un acto menor de desafío, una declaración para no ser silenciada ni excluida de su educación. Cuando la lección se acercaba a su conclusión, la señorita Roberts reveló una tarea grupal. Yo determinaré los grupos. No querríamos que nadie se sintiera incómodo. La importancia de su declaración permaneció en el aire. Los ojos de Jasmine se estrecharon un poco, reconociendo el desafío por lo que realmente era. Enderezó los hombros, enfrentándose a la mirada de la señorita Roberts con una calma resuelta. Cuando sonó la campana, marcando el final de la clase, los estudiantes comenzaron a salir. Jasmine pasó tiempo recogiendo sus pertenencias, sus acciones intencionadas y relajadas. Cuando Jasmine se acercó a la puerta, la señorita Roberts gritó: «Señorita King, ¿podemos hablar?». Jasmine giró, su rostro permaneciendo cuidadosamente impasible. «Por supuesto, señorita Roberts». La sonrisa de la maestra era estrecha y afilada. «Confío en que reconozcas que nuestra clase enfatiza los hechos y el análisis por encima de creencias o motivaciones personales. Me sentiría terrible viéndote pasar un mal rato debido a la incapacidad de separar tus emociones de los trabajos del curso». Por un breve momento, Jasmine estuvo en silencio. Luego, con una compostura que ocultaba la tormenta dentro de ella, respondió: «Entiendo completamente, señorita Roberts. Estoy ansiosa por mostrar mis habilidades analíticas en nuestra próxima conversación». Con eso, giró y salió, dejando a la señorita Roberts mirando hacia ella, un breve momento de duda cruzando la expresión de la maestra. Con el tiempo, la duda inicial de la señorita Roberts se transformó en una firme determinación. Le demostraría a esa chica quién tenía el poder,
sin importar el costo. La próxima clase expondría la extensión de su sesgo y desafiaría la resiliencia de Jasmine como nunca antes. La semana siguiente, Jasmine entró en el aula con confianza, lista para enfrentar cualquier obstáculo que le aguardara. La señorita Roberts se posicionó al frente, su mirada estrechándose mientras Jasmine se sentaba. La atmósfera zumbaba de tensión, una tempestad formándose justo debajo de la superficie. A medida que comenzaba la lección, la atención de la señorita Roberts hacia Jasmine crecía más fuerte. Cada acción, cada palabra era objeto de examen. «Señorita King, ¿es ese chicle que veo en tu boca?», exclamó ella, su tono lo suficientemente mordaz como para romper vidrios. Jasmine se detuvo, su mano posicionada en el aire cerca de su boca. No estaba masticando chicle en absoluto. «No, señorita Roberts», comenzó Jasmine, pero la maestra la interrumpió. «No me mientas, joven. Dilo ahora mismo». El tono de la señorita Roberts estaba empapado de desdén. Los compañeros de Jasmine se movieron incómodamente, algunos apartando la mirada mientras otros observaban con inquietante curiosidad. Jasmine se levantó gradualmente, sus acciones intencionadas. Caminó hacia el cubo de basura, pretendiendo escupir chicle imaginario, y volvió a su asiento. El silencio en la sala era abrumador. A medida que avanzaba la clase, la conducta de la señorita Roberts se volvía cada vez más audaz. Examinaba cada detalle de la participación de Jasmine, desde su escritura hasta su postura. «Siéntate derecho, señorita King. Esto no es simplemente un encuentro casual», exclamó, ignorando que la postura de Jasmine era similar a la de sus compañeros de clase. La irritación de Jasmine era clara en la tensión de su mandíbula y cómo sus dedos agarraban su bolígrafo. Inhaló profundamente, luchando por mantener su compostura mientras la ráfaga continuaba. La atmósfera en el aula comenzó a cambiar. Algunos estudiantes, como Sara en la primera fila, lanzaron miradas empáticas a Jasmine cuando la señorita Roberts desviaba la mirada. Otros, alentados por las acciones de la maestra, se unieron con risitas y comentarios susurrados. En una discusión grupal, Jasmine levantó la mano para añadir sus pensamientos. Los labios de la señorita Roberts formaron una sonrisa helada. «Ciertamente, señorita King, por favor comparte tu punto de vista distinto». La voz de Jasmine era calmada mientras comenzaba a hablar, pero la señorita Roberts interrumpió de inmediato. «Lo siento, pero ¿podrías articular más claramente? Queremos saber tus pensamientos. ¿Alguna vez hubo un momento en el que te sentiste silenciado u overlooked? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz, aquí, importa. No todos pueden comprender ciertos dialectos». Un gemido compartido resonó en el aula. Los ojos de Jasmine se agrandaron, sus manos convirtiéndose en puños bajo su escritorio. El racismo, previamente oculto, ahora parecía desnudo y repulsivo para todos. Cuando sonó la campana, indicando que la clase había terminado, la señorita Roberts anunció: «Señorita King, necesito que me veas después de clase. Debemos hablar sobre tu desempeño». Jasmine se acercó al escritorio de la maestra, con el corazón acelerado mientras mantenía una expresión tranquila. La mirada de la señorita Roberts se levantó, sus ojos fríos. «Confío en que reconozcas, señorita King,
que tu actitud se está convirtiendo en un problema. Si no puedes cumplir con las expectativas de esta clase, quizás debas considerar buscar un ambiente más adecuado. La sugerencia permaneció incómoda en el aire. Jasmine inhaló profundamente. Su tono suave, pero resuelto. Entiendo completamente, señorita Roberts. Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo hago. Cuando Jasmine estaba a punto de irse, la señorita Roberts gritó: «Oh, y señorita King, recuerda que la presentación de tu proyecto grupal es la próxima semana. Realmente espero que estés lista». Jasmine asintió, sus pensamientos ya en movimiento. Se dio cuenta de que la presentación marcaría un momento crucial. La señorita Roberts lo vería como una oportunidad para avergonzarla frente a toda la clase, pero Jasmine estaba decidida a negarle ese placer. La atmósfera zumbaba de expectativa mientras Jasmine se preparaba para dar su presentación. No tenía idea de que la señorita Roberts estaba anticipando este momento para lanzar su ataque más feroz hasta ahora. ¿Qué ocurriría cuando el sesgo y la autoridad chocaran ante toda la clase? Jasmine inhaló profundamente, estabilizándose mientras se enfrentaba a sus compañeros. Dedicó infinitas horas preparándose para este momento, resuelta a demostrar su valía, a pesar de los continuos comentarios despectivos de la señorita Roberts. El tablero de proyecto que presentó mostraba un examen cuidadosamente investigado de matar a un ruiseñor, enfatizando los problemas de la desigualdad racial y el valor ético. Cuando Jasmine comenzó su presentación, la mirada de la señorita Roberts se estrechó, su boca retorciéndose en una sonrisa burlona. Observaba como un depredador listo para atacar, su bolígrafo golpeando inquieto su hoja de calificación. Los otros estudiantes se movían nerviosamente en sus asientos, sintiendo la inquietud en el ambiente. A mitad de su presentación, Jasmine se detuvo para responder preguntas. La mano de la señorita Roberts se alzó de inmediato. «Señorita King», dijo lentamente, con un tono impregnado de insinceridad, «me intriga tu elección de enfoque. ¿No crees que estás dando demasiada importancia a algunos elementos de la novela?» La frente de Jasmine se frunció un poco, pero su tono era calmado. «Creo que los temas raciales son clave para comprender el mensaje del libro». «Sé lo que dijo el autor», interrumpió la señorita Roberts, su voz cortante. «Pero me interesa más saber por qué pareces incapaz de valorar las cualidades literarias más amplias, más allá de tus prejuicios individuales». Un gemido compartido recorrió la clase. Los puños de Jasmine se apretaron a sus lados, su meticulosamente mantenida compostura comenzando a tambalearse. «No creo que mi evaluación sea prejuiciada, señorita Roberts. He respaldado cada argumento con pruebas textuales y referencias académicas». La señorita Roberts se levantó, su silla, haciendo un ruido fuerte al moverla sobre el suelo. Caminó con confianza al frente del aula, colocándose entre Jasmine y sus compañeros de clase. «Quiero aclarar algo, señorita King. Este continuo énfasis en la raza no solo es erróneo, sino también perjudicial para el ambiente educativo. Quizás en tu última escuela, tales perspectivas limitadas eran toleradas, pero aquí exigimos un estándar más alto de excelencia académica». El silencio en la sala era abrumador. Varios estudiantes miraban sus escritorios, incapaces de sostener la mirada de Jasmine. Otros observaban con una mezcla de miedo y curiosidad sombría, mientras su maestra mantenía su arrebato. «Además», continuó la señorita Roberts elevando el tono,
Tu persistencia en infundir temas políticos contemporáneos en la literatura clásica es inapropiada y revela un entendimiento básico. Empiezo a dudar de que realmente puedas manejar el plan de estudios a este nivel. Los ojos de Jasmine brillaban con lágrimas no derramadas, pero mantuvo su posición. Señorita Roberts, debo disentir respetuosamente. Los temas de desigualdad racial en Matar a un ruiseñor son tan pertinentes ahora como lo fueron en el momento de la publicación del libro. Ignorarlos socava el propósito del autor. «Eso es suficiente», respondió la señorita Roberts. «Tu actitud está llegando a ser indisciplina. Te recomiendo que te sientes y consideres si realmente estás lista para las expectativas académicas de este curso». Mientras Jasmine recogía cuidadosamente sus pertenencias, el peso de la vergüenza pesaba fuertemente sobre ella. Una voz suave surgió de la parte trasera de la sala, pero yo creía que la presentación de Jasmine fue bastante impresionante. Cada comentario añade una voz a esta conversación crucial. Participa ahora y ayuda a amplificar la discusión sobre la importancia de la diversidad y la inclusión en la educación. La señorita Roberts se dio la vuelta, sus ojos ardiendo. «¿Y qué entiendes tú sobre análisis literario, señor Peterson? Quizás quieras acompañar a la señorita King a detención para a hablar sobre tus deficiencias académicas». El estudiante se encogió en su silla, quedando mudo. La señorita Roberts miró de nuevo a Jasmine, que aún estaba de pie junto a su escritorio. «Entonces, ¿qué estás esperando? Toma asiento para que podamos proceder a presentaciones que realmente valgan la pena». Jasmine se acomodó en su silla, sus mejillas enrojecidas por una mezcla de furia y vergüenza. Sintió las miradas de sus compañeros sobre ella, algunos mostrando simpatía, mientras otros se entretenían burlonamente. La injusticia de la situación casi la consumía, pero se obligó a respirar lentamente y de manera uniforme, mientras la señorita Roberts anunciaba al siguiente estudiante para demostrar. Los pensamientos de Jasmine corrían. Se dio cuenta de que no podía permitir que esto continuara. Pero, ¿qué opciones tenía? La maestra poseía toda la autoridad, y expresar opiniones solo resultaría en más vergüenza. Por el momento, tendría que perseverar, pero comenzó a crecer dentro de ella una calma resuelta. Esto no había terminado. Mientras Jasmine se sentaba en su lugar, sus pensamientos giraban en ideas de justicia y venganza. El destino estaba a punto de presentar un giro inesperado. La puerta del aula se abrió de golpe, y la señorita Roberts levantó la mirada, una sonrisa de satisfacción en sus labios. «Clase, tengo un anuncio importante», proclamó la señorita Roberts, su tono impregnado de dulzura insincera. «He decidido que es hora de una reunión de padres y profesores sobre el desempeño de la señorita King». El corazón de Jasmine latía con fuerza, una mezcla de miedo y resistencia corriendo por su sangre. Sabía que su padre la defendería, pero la idea de que se enfrentara a la señorita Roberts la hacía sentir ansiosa. Los otros estudiantes se miraban entre sí, algunos nerviosos, otros intrigados por lo que vendría. La señorita Roberts continuó, sin saber la tempestad que se estaba formando justo fuera de su aula. «He organizado una reunión con los padres de la señorita King. Después de la escuela hoy.
Estoy segura de que estarán bastante ansiosos por conocer sus preocupantes acciones y sus resultados escolares inadecuados. Justo cuando la señorita Roberts terminó de hablar, unos pasos resonaron en el pasillo. Eran consistentes y deliberados, aumentando en volumen con cada segundo que pasaba. Toda la clase pareció pausar, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. Los sonidos de los pasos cesaron justo fuera de la puerta. Un breve momento de anticipación permaneció en el aire antes de que un golpe decisivo rompiera la quietud. Las cejas de la señorita Roberts se fruncieron, evidentemente molesta por la interrupción. «¡Entrad!», gritó, con un tono impregnado de molestia. La puerta se abrió, revelando a un hombre alto y elegante, con un traje bien ajustado. Su presencia capturó instantáneamente la atención, y una ola de reconocimiento recorrió a los estudiantes. Era el director de la escuela, el señor King. Los ojos de Jasmine se abrieron en grande. Una combinación de asombro y alivio se extendió por su rostro. Miró a la señorita Roberts, quien permanecía completamente ajena a la conexión entre el recién llegado y su alumna en cuestión. El señor King entró en la sala, su mirada evaluando rápidamente las expresiones frente a él. Ellos dudaron. Por un breve momento, la preocupación pasó entre Jasmine y el señor King. Luego él se enfrentó a la señorita Roberts, su rostro impasible, pero su postura irradiaba autoridad. «Señorita Roberts», habló, con una voz controlada, pero con un atisbo de firmeza. «Confío en que no estoy interrumpiendo nada significativo». La señorita Roberts se enderezó, forzando su sonrisa más profesional. «Para nada, señor King. Estábamos concluyendo una lección sobre matar a un ruiseñor. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?». El señor King asintió, enfocando su mirada en la profesora. «En efecto, hay. Veo que ha solicitado una reunión de padres y maestros con respecto a uno de sus estudiantes». La sonrisa de la señorita Roberts se hizo más amplia, evidentemente contenta de que su autoridad fuera reconocida. «Sí, es correcto. Creo que es importante abordar problemas específicos antes de que escalen más». «Entiendo. ¿Y qué estudiante podría ser este?». El señor King respondió con un tono inalterado. La señorita Roberts se giró, agitando de manera despectiva a Jasmine. «La señorita King. De hecho, ninguna conexión con usted, por supuesto. Queremos saber su opinión. ¿Ha habido alguna vez en que se haya sentido silenciado o pasado por alto? Comparta su historia en los comentarios. Su voz cuenta aquí». Verá, el señor King era chino-estadounidense, lo que llevó a la señorita Roberts a creer que no podría estar relacionado con su estudiante. Ella se rió de su propia broma, sin darse cuenta de la creciente tensión en la habitación. La ceja del señor King se levantó un poco, la única indicación externa de su respuesta. «¿Es así?». «En efecto, señorita Roberts, creo que deberíamos explorar este tema con más detalle, posiblemente en un entorno privado». La señorita Roberts asintió con entusiasmo, vislumbrando el respaldo que recibiría del director. «Desde luego, señor King. Estoy dispuesto a expresar mis preocupaciones con respecto a la actuación y el comportamiento de la señorita King». Mientras la señorita Roberts recogía sus pertenencias, el señor King desvió su atención hacia la clase. «Estudiantes,
Siéntanse libres de continuar con su lectura designada. Tomaremos solo un momento. Luego fijó su mirada en Yasmín. Una leve sonrisa reconfortante emergió en los bordes de sus labios. Fue un gesto delicado, pero transmitió mucho. Yasmín se enderezó, experimentando una oleada de confianza que no había sentido en semanas. La señorita Roberts, manteniéndose ajena a la verdadera naturaleza de las circunstancias, guió a todos fuera del aula. El señor King continuó, deteniéndose un momento en la puerta para echar un último vistazo a su hija. La mirada que intercambiaron transmitió un sentido de entendimiento mutuo y fuerza colectiva. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, un murmullo de susurros ansiosos resonó en la sala. Los estudiantes se inclinaron sobre sus escritorios, preguntándose qué iba a suceder después. Yasmín permaneció en silencio, con la mirada fija en la puerta, consciente de que más allá de ella, la justicia estaba a punto de ser impartida. La puerta cerrada no logró silenciar las voces crecientes afuera. La voz segura de la señorita Roberts se tornó en asombro vacilante a medida que la compostura del señor King envolvía la atmósfera. ¿Cómo cambiaría la perspectiva de la profesora al conocer la verdadera identidad de Yasmín? La señorita Roberts guió a todos a una sala de conferencias desocupada. Sus tacones sonando en el piso de baldosas. Se enfrentó al señor King, una sonrisa de satisfacción en sus labios. Gracias por tomarse el tiempo para abordar este asunto, señor King. He estado bastante preocupado por la conducta y el rendimiento de Yasmín en mi clase, respondió el señor King, manteniendo una expresión neutral. Entiendo. Por favor, comparta más detalles sobre sus preocupaciones. La señorita Roberts comenzó a expresar sus quejas, su tono volviéndose cada vez más animado a medida que pasaba el tiempo. Para empezar, ella cuestiona regularmente el currículo. Persistía en meter sus opiniones en cada conversación, interrumpiendo las lecciones que he planeado meticulosamente. Mientras hablaba, los ojos del señor King se entrecerraron sutilmente. Permaneció callado, dejando que la señorita Roberts continuara con su arrebato. «¿Y su comportamiento?», gritó la señorita Roberts, levantando los brazos en frustración. «Ella interrumpe constantemente la clase con sus puntos de vista inusuales. Hoy dio una presentación que pasaba por alto por completo la esencia de matar a un ruiseñor, concentrándose únicamente en los problemas raciales y descuidando su mayor valor literario». El señor King levantó una ceja. ¿Y usted cree que este énfasis en los temas raciales es inapropiado para una discusión sobre una novela centrada en un juicio controvertido? ¿No es hora de reflexionar sobre si nos han enseñado literatura de manera que realmente refleje su intención? ¿Deberíamos seguir protegiendo ciertas discusiones de la exploración académica o enfrentarlas de frente? La señorita Roberts dudó por un breve momento, sorprendida inesperadamente por la pregunta. Bueno, yo creo que deberíamos concentrarnos en los temas universales en lugar de en problemas específicos. Entiendo, respondió el señor King, su tono firme. ¿Y de qué manera ha sido Yasmín disruptiva? ¿Podría proporcionarme instancias concretas? Desde luego. Ella frecuentemente levanta la mano para cuestionar los puntos que planteo durante la clase. Discute con otros estudiantes en las discusiones y su lenguaje corporal, la manera en que está sentada desafiantemente,
muestra que no respeta la autoridad. A medida que la señorita Roberts hablaba, la expresión del señor King cambió ligeramente. Una chispa de determinación apareció en sus ojos, pero su tono permaneció sereno. Señorita Roberts, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Ha pensado que lo que usted ve como desafío podría ser una estudiante participando en el pensamiento crítico? La señorita Roberts parpadeó, sorprendida por la pregunta. Yo, supongo que no lo había visto de esa manera. Sin embargo, señor King, debe darse cuenta de que esta chica simplemente no es adecuada para nuestra escuela. Su educación previa puede haber sido insuficiente. Quizás otro entorno sería mejor para ella. La mandíbula del señor King se tensó casi sin que se notara. Entiendo. ¿Y qué la lleva a creer que la educación previa de Jasmine fue insuficiente? La salida de la señorita Roberts marca un giro decisivo. ¿Cuál cree que debería ser el siguiente paso para Westfield High para fomentar la inclusión y la igualdad? Deje que sus sugerencias formen parte del cambio. ¿No está claro?, respondió la señorita Roberts, su tono cargado de desdén. Su manera de hablar, su énfasis en temas específicos, es evidente que no ha encontrado el nivel de desafío que requerimos aquí. El señor King inhaló profundamente, su exterior tranquilo ocultando la agitación que burbujeaba en su interior. Señorita Roberts, creo que es importante que le aclare. La educación previa de Jasmine fue excepcional. De hecho, puedo atestiguarlo yo mismo. La señorita Roberts frunció el ceño. La claridad faltaba en su expresión. No estoy segura de entender. ¿Cómo puede saber eso? Los ojos del señor King se enfocaron intensamente en la señorita Roberts, su mirada implacable. Lo sé, porque soy el padre de Jasmine. El color se desvaneció del rostro de la señorita Roberts mientras absorbía el significado de la declaración del señor King. Sus labios se abrieron y se cerraron múltiples veces, pero no salió sonido. La autoconfianza que la había sostenido durante la discusión desapareció instantáneamente. «¿Usted es...?» La señorita Roberts titubeó, sus ojos grandes de incredulidad y creciente terror. El señor King asintió, con un comportamiento serio. «En efecto, señorita Roberts, Jasmine King es mi hija, y he escuchado atentamente todos sus comentarios respecto a ella». La señorita Roberts se estremeció, su mano aferrándose al borde de un escritorio cercano para mantener el equilibrio. La comprensión de sus acciones, los prejuicios que había revelado al director de la escuela, y aún más críticamente, a un padre, la golpeó como una ola. «Señor King, no estaba al tanto», pudo tartamudear, su voz apenas un susurro. «Obviamente», respondió el señor King, su tono lo suficientemente pesado como para hacer que la señorita Roberts retrocediera. Sin embargo, la ignorancia no es una justificación para la conducta que ha mostrado. Ha mostrado un prejuicio manifiesto hacia mi hija, y sus comentarios implican un problema recurrente de discriminación que se extiende más allá de un solo estudiante. Los pensamientos de la señorita Roberts se agitaron, buscando urgentemente una solución para remediar la situación. «Señor King, por favor, ¿puedo aclarar? Nunca pretendí...» El señor King levantó una mano, silenciándola. «Creo que ya
aclarado lo suficiente, señorita Roberts. Tendremos una conversación más extensa sobre este tema más adelante, pero por el momento le recomiendo que regrese a su aula. Ciertamente no queremos hacer esperar a los estudiantes, ¿verdad? Mientras la señorita Roberts asentía en silencio y comenzaba a salir, el señor King comentó: Además, señorita Roberts, estaré observando su clase el resto del día. Estoy bastante ansioso por presenciar sus técnicas de enseñanza en persona. El tono calmado del señor King ocultó la agitación que se escondía debajo mientras reentraba al aula, seguido por una señorita Roberts visiblemente inquieta. La atmósfera cambió notablemente. Los estudiantes se sentaron más erguidos en sus asientos, sintiendo la tensión vibrante entre los dos adultos. «Clase», habló el señor King a la sala, su tono firme pero imbuido de autoridad. «Creo que es momento de involucrarnos en una conversación crucial sobre el respeto, la diversidad y el verdadero objetivo de la educación». La señorita Roberts permaneció rígida junto a su escritorio, su confianza anterior disuelta. Miró nerviosamente al señor King, luego a Jasmine, sus pensamientos corriendo para comprender la revelación que acababa de encontrar. El señor King continuó, sus ojos escaneando la habitación. He sido informado de algunos sucesos preocupantes en esta clase. Sucesos que contradicen todo lo que nuestra escuela representa. Un suspiro compartido resonó entre los estudiantes. Algunos lanzaron miradas discretas a Jasmine, piezas del rompecabezas cayendo en su lugar. Señorita Roberts, ¿podría aclarar a la clase por qué consideró necesario socavar y menospreciar constantemente a uno de sus estudiantes? Los labios de la profesora se abrieron y se cerraron. Sus palabras escaparon de ella. Señor King, yo nunca pretendió hacer qué, señorita Roberts. La voz del señor King se elevó un poco, su cuidadosa compostura comenzando a desmoronarse. ¿Nunca pretendió hacer juicios racistas sobre el trasfondo de un estudiante? ¿Nunca pretendió ignorar interpretaciones legítimas de la literatura simplemente porque chocaban con su perspectiva limitada? Los estudiantes permanecieron en un silencioso asombro, mientras su director, típicamente calmado, experimentaba un cambio sorprendente. Sus palabras elocuentes y penetrantes desvelaban las inequidades que habían estado festering debajo de la superficie de su aula durante varias semanas. «Permítanme aclarar», continuó el señor King, fijando su mirada en la señorita Roberts. Su trato hacia Jasmine, y probablemente hacia otros estudiantes de color, no solo es poco profesional, sino profundamente dañino. Ha establecido un espacio donde los estudiantes están incómodos compartiendo sus sentimientos y experiencias. La señorita Roberts intentó hablar, su voz temblando. Sir King, ¿puedo aclarar qué exactamente? El señor King interrumpió, su temperamento deshilachándose. Aclarar cómo ridiculiza la interpretación de Jasmine de matar a un ruiseñor por enfatizar problemas raciales. Describa cómo ha pasado por alto repetidamente su mano levantada durante las discusiones en clase. O quizás quiera aclarar su comentario sobre su educación previa siendo insuficiente solo porque no encaja en sus ideas preconcebidas. El color se desvaneció del rostro de la señorita Roberts a medida que el señor King describía su comportamiento. Miró por la habitación busca de señales de apoyo, pero todo lo que vio fueron rostros llenos de asombro y decepción. El señor King
Se volvió de nuevo hacia la clase. Estudiantes, necesito que comprendan esto. La educación no se trata de silenciar voces o rechazar puntos de vista que se oponen a los nuestros. Se trata de ampliar nuestra comprensión, participar en conversaciones respetuosas y obtener información de diversas experiencias. La salida de la señorita Roberts marca un giro decisivo. ¿Cuál cree que debería ser el siguiente paso para Westfield High, para fomentar la inclusión y la igualdad? Deje que sus sugerencias formen parte del cambio. Se tomó un momento, permitiendo que sus palabras resonaran. Lo que han observado en este aula no es educación. Es una clara discriminación. Y termina hoy. La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión. Algunos estudiantes se movieron inquietos en sus sillas, mientras que otros señalaban su acuerdo con las declaraciones del señor King. Jasmine permaneció quieta, sus ojos brillando con lágrimas de alivio y justificación que contenía. Los ojos del señor King se dirigieron de nuevo a la señorita Roberts, quien parecía encogerse bajo su examen. Señorita Roberts, su comportamiento ha demostrado una tendencia de discriminación que se extiende más allá de un solo estudiante. Esta conducta es intolerable y se manejará a través de los canales adecuados. Por el momento, me haré cargo de su clase por el resto del día. Mientras la señorita Roberts empacaba sus pertenencias, sus movimientos eran rígidos y desarticulados. La verdad de la situación parecía comenzar a iluminarse para ella. Ella echó un último vistazo frenético alrededor del aula antes de apresurarse hacia la puerta. El silencio que siguió a su partida fue abrumador. El señor King inhaló profundamente, claramente estabilizándose antes de hablar de nuevo a la clase. Lamento que tuvieran que ver esto, pero es crucial para ustedes reconocer que el prejuicio y la discriminación son inaceptables en nuestra escuela y sociedad. Se adelantó hacia el frente del aula, su postura relajándose un poco. Algunos estudiantes parecían atónitos, otros mostraban signos de alivio, mientras que algunos ofrecían miradas culpables hacia Jasmine, la carga de su complicidad no expresada palpable en el aire. El señor King aclaró su garganta para recuperar la atención de la clase. Entiendo que esta ha sido una experiencia desafiante y emocional para todos. Tendremos un consejero que venga a ayudar con el proceso de lo que ha ocurrido aquí. Por el momento, la clase se da por finalizada temprano. Tómense este momento para pensar en lo que han visto y cómo podemos colaborar para fomentar un ambiente más inclusivo. A medida que los estudiantes salían, varios se detuvieron para compartir palabras de aliento con Jasmine. Sarah, que normalmente se sentaba en silencio en la primera fila, se adelantó con vacilación. «Lamento no haber hablado», dijo, su voz suave y baja. Entendía que lo que estaba ocurriendo no era correcto, pero tenía miedo. «No volverá a suceder», respondió Jasmine, con una leve sonrisa de comprensión en su rostro. «Lo aprecio, Sarah. Expresarse es difícil, pero es la manera en que mejoramos las situaciones». Fuera del aula, las noticias circularon rápidamente. Los estudiantes formaron pequeños grupos, conversando en voz baja sobre lo que habían escuchado mientras Jasmine aparecía, acompañada por su padre. El silencio descendió en el pasillo, y luego, gradualmente, comenzó una oleada de aplausos. Comenzó con solo unos pocos estudiantes. Luego se expandió hasta resonar a lo largo del corredor. Jasmine avanzó con confianza, con la cabeza en alto,
La ansiedad y la soledad que había experimentado durante semanas se desvanecieron, dando paso a una sensación de fortaleza. Sus compañeros de clase no solo la estaban notando ahora, genuinamente estaban reconociendo su fortaleza y resiliencia. En el